Nuevamente hoy tenemos al maestro Adolfo Mesa. Y el objeto central que vamos a dedicar el día de hoy es hablar sobre la información que el gobierno, o llamando el gobierno a través del INEGI, ha venido generando, que es de suma utilidad para todos los peritos que se dedican o que están de alguna manera ya entrando al proceso de evaluación. Y esto nos permite realmente entender que el perito es un profesionista que aprende a usar la información, generada en todo este proceso, y que eso nos lleva realmente a oficializar, vamos a llamarlo de alguna manera, a oficializar los peritajes que realizamos. Si nosotros nos regresamos un poco en la historia y nos vamos unos 15 años atrás, vamos a partir solamente de los croquis a mano alzada que hacíamos para decir dónde estaba un predio, y teníamos muchos problemas para poder sacar las coordenadas geográficas de ese lugar, y entonces siempre hablábamos de alguna aproximación porque estábamos hablando de que teníamos las cartas, pero aún teníamos las cartas, había que hacer todo un ejercicio a través de ajustar las cartas, y recuerdo que se daban los cursos aquí con una sala de serie de instrumentos para poder sacar las coordenadas geográficas. Ahora, bueno, pues ya tenemos mucho más información, y ahora nos permite, o el INEGI nos está invitando, o estamos invitando a través del INEGI, a llevar un curso que nos permite acercarnos cada vez más, pero ahora con mucho más información. Ingeniero Adolfo, quisiera que nos hablara realmente de los alcances de este curso, ¿sí? Y sobre todo que es un curso a la cual ya se buscó un número de asistentes prácticamente para el Centro de Valores. Sí, es cierto. Antes que nada, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El perito, como parte integral en los juicios, es el elemento técnico que va a traducir lo que existe en el lugar de los hechos a un lenguaje que lo entienda el juzgador y los abogados, los litigantes. Pero no puede utilizar cualquier tipo de información. La información que se debe de utilizar es la información oficial que existe, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Diversas instituciones del gobierno federal, estatal y municipal generan información, pero esta información la mayoría de las veces solo se queda para uso exclusivo de los que la generaron, porque la mayoría de personas no nos damos cuenta que existe un mundo de información que se va actualizando día con día y que nosotros podemos utilizarla como una herramienta oficial, ¿sí? En este caso, se tienen pues cartografía en diversos medios, desde fotografías aéreas, ortofotos digitales, imágenes de satélite, de distintos tipos de resoluciones. Tenemos bases de datos de las distintas actividades que realiza, en este caso, el INEGI, para ser utilizadas en la elaboración de los avalúos. Si yo voy a hacer un avalúo en la zona urbana o en la zona rural, tengo elementos técnicos inmersos dentro de las bases de datos y la misma información que muchas de las veces solo los miramos, pero no sabemos cómo integrarlos en el proceso evaluatorio. Dentro del transcurso de la maestría en evaluación, el alumno va adquiriendo conocimientos. Entre ellos, podemos decir la econometría, ¿sí? Modelos estadísticos, métodos diversos de evaluación que vamos actualizando conforme se van desarrollando, los vamos aplicando en la evaluación. En este caso, por ejemplo, si yo voy a evaluar un hotel, un restaurante, un edificio simplemente, un edificio que no tenga un uso específico, yo no nada más puedo
hacer el avalúo de lo que es la estructura y de las cuestiones físicas y materiales o la zona en la que está enclavado, sino que existe la información suficiente para realizar un estudio del entorno que rodea a esa construcción. En este caso, por ejemplo, si yo voy a utilizar la información para hacer un avalúo de un hotel por los métodos de un análisis en cuanto a su sistema financiero, pues tengo más información de dónde echar mano. Tengo la información, bases de datos de muchos años, de los resultados, por ejemplo, del censo económico, ¿sí? Para saber en qué situación está la competencia. Porque yo ahorita, en la actualidad, yo no nada más tengo ni debo de evaluar lo que es el edificio en sí, ni el negocio en marcha. Tengo que evaluar el entorno en base a una competencia, porque de esta manera podemos generar nosotros información que nos va a dar elementos de cambio posiblemente para el propietario del bien que nos está pidiendo ese servicio. Entonces, si yo tengo más elementos que puedo integrar en el proceso evaluatorio, pues debo de utilizarlos. El curso, que bien dice el maestro Rosalío, estamos integrando, es un curso taller en donde les vamos a enseñar cómo utilizar métodos econométricos, modelos estadísticos, cómo utilizarlos para clasificar esa información. Y la podemos utilizar con, por ejemplo, un análisis estadístico de distintos tipos, ¿sí? Dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a hacer. O, por ejemplo, un sistema de matrices con elementos que nos permitan a nosotros añadirlos en el proceso evaluatorio. Tener elementos cualitativos y poderlos transformar en elementos cuantitativos que van a incidir directamente en el valor del bien, ya sea para demeritarlo o para mejorarlo. Y a la misma vez proporcionarle información a nuestro cliente de qué factores y de qué tipo de factores son los que hace falta tomar en cuenta, considerar, para que su negocio tenga un mejor campo de acción en cuanto a la captación de posibles clientes. Cuando hablamos de toda esta información, entonces diríamos que con el conjuntar todo esto nos llevaría a poder hacer estudios de mercado muy específicos, sabiendo sobre todos los alcances a veces de los negocios o de lo que nosotros estamos evaluando, para poder hablar de incidir en un grupo específico de la población, del cual es importante, ¿no? De hecho, sí. Este tipo de bases de datos nos permiten a nosotros analizar la información existente como una herramienta de trabajo en donde, por ejemplo, si yo voy a evaluar una marca o un establecimiento que me dicen lo que le llamamos evaluación de intangibles, por ejemplo, podemos agarrar radios de acción en los sistemas de información geográficos de 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 metros a la redonda, generando un círculo y clasificando cada uno de los factores que nosotros encontremos que incidan directamente en el valor del bien. Entonces, yo puedo emitir distintos factores de acuerdo al propósito del avalúo, en donde esos factores me van a decir cuál es el rango de acción, de preferencia que tienen las gentes hacia el elemento que nosotros estamos evaluando. Entonces estamos hablando del curso taller práctico de cartografía aplicada a la evaluación. Sí. ¿Sí? Sí.
Estamos hablando de que esto se va a dar los viernes de noviembre 8, 15, 22 y 29 de 9 a 14:30 horas. Así es. ¿Sí? Sí, Y que es correcto. en este momento todavía tenemos 3 lugares que Sí. pueden ser utilizados para los profesionistas que quieran incorporarse a esto, entendiendo que le vamos a dar preferencia a los alumnos y Sí. exalumnos del centro que que sepan ya manejar más o menos toda esta información para que sea realmente muy útil el desarrollo del curso. Sí, Sí, en efecto, se podría dar cabida a personas que no tienen los conocimientos que se imparten, de las materias que se imparten aquí en la maestría en evaluación, pero como está diseñado específicamente para la evaluación, hay, por ejemplo, matemáticas financieras, en las cuales nosotros aplicamos las matemáticas financieras para hacer el análisis de la información que ya se tiene conceptualizada y se tiene por rango, se está validada y tiene una serie de momentos en los que se ha recabado esta información y nosotros podemos hacer un análisis de cómo estaba, por decir, hace 10, 15 años y cómo ha ido evolucionando el mercado de lo que nosotros vamos a valorar. Entonces, para esto necesita tener conocimientos mínimos de matemáticas financieras. Entonces, lo que nosotros estamos hablando es del mapa digital de México, Así que es. nos lleva ya a ir poco a poco digitalizando toda esta información que se ha venido generando de alguna manera a través de los recursos del propio gobierno, ¿no? Según Sí, es correcto. la información que me pasan aquí, se puede aquí con esto definir, o la definición de áreas de negocio, se pueden definir tipos de riesgo, Sí. se pueden hacer o elaborar cuestionarios de evaluación, se van a hacer entrevistas con los responsables de algunas áreas de estas, se puede entrar a la evaluación cuantitativa de riesgos que pueden ser controlables. Sí. Pero también podemos identificar las oportunidades de mejora en todo este proceso. Claro. Toda esta información ya está disponible en la red. ¿Sí? Sí. Lo que haríamos en este curso sería observar con las personas con las que vamos a entrar como instructores, a observar cómo se puede incorporar, cómo se puede accesar a ella, y por el otro lado, cuáles serían las tendencias de cómo utilizarla para procesos evaluatorios, ¿no? Y entonces aquí estaríamos hablando es que no solamente es para personas de evaluación o los profesionistas de evaluación de bienes, sino que estaríamos hablando preferentemente también para los que están en evaluación de empresas o evaluación de negocios en marcha, Sí, así es. que serían realmente el estudio de todos estos parámetros para hacer los estudios de mercado y poder llegar a evaluar. Sí. ¿Sí? Sí, de hecho, toda la información que se tiene en las bases de datos y en la cartografía, todos están georreferenciados a nivel de manzana. ¿Sí? Entonces, una información contenida en una base de datos con este grado de detalle es una herramienta pues, muy rica que debemos de utilizar nosotros en los procesos evaluatorios. Ahora bien, si dentro del proceso evaluatorio nosotros vamos a evaluar no solamente el negocio, sino que vamos a evaluar también el entorno, la evaluación de entornos, ¿sí? Que es un campo también nuevo dentro del proceso evaluatorio, la evaluación del entorno. También podemos, en ese mismo concepto, generar un mapa de riesgos, ¿sí? Y no solo de riesgos, sino las ventajas también. Vámonos no solamente al punto malo, sino al punto bueno. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un establecimiento, una construcción de ubicarse en esa posición geográfica? ¿Sí? Con respecto, si es un proceso evaluatorio de negocios en marcha, intangibles, con respecto a las competencias, a las otras marcas y sus campos, sus radios de acción. ¿Sí? Ya tenemos la información digerida. Solamente nos falta establecer
las formas de cómo llegar a ellos, obtenerlas e integrarlas en el proceso de nuestra evaluación. En estos tiempos ya no estamos en los días de que teníamos que llenar formatitos. El evaluador profesional debe de ser capaz de generar un avalúo individualizado para cada uno de las encomiendas que la gente le encarga, ¿sí? No podemos andar llenando formatitos igual que los formatos para la evaluación catastral. Este proceso evaluatorio lo tenemos que actualizar en cuanto a la tecnología. Tenemos que tecnologizar la evaluación, ¿sí? Entonces, si está la información que la mayoría de gente no la utiliza, estamos integrando también el proceso a criminólogos, ¿sí? Que ellos también, para interpretar el lugar de los hechos, igual que nosotros los evaluadores, necesitan información. Y esa información ya está georreferenciada. Dentro de este mismo proceso evaluatorio hay 3 elementos que inciden directamente en el valor del bien. El primero es la seguridad en la tenencia de la tierra. ¿Qué pasa si yo compro un terreno dentro o una casa en una zona ejidal, en un área comunal? ¿Sí? La seguridad en la tenencia de la tierra. La otra seguridad es la seguridad del medio ambiente, la seguridad pública. Hay bases de datos que nos dicen dónde hay focos rojos en cuanto a los índices de delincuencia. Entonces, si en el proceso evaluatorio nosotros integramos este tipo de información, pues va a ser un avalúo que le va a servir a nuestro cliente de una manera que él nunca se iba a imaginar. La otra seguridad que busca el inversionista es la seguridad de que el lugar en donde va a establecer a su familia, donde va a vivir, va a estar libre de riesgos desde el punto de vista del medio ambiente. En cartografía vemos isoyetas, isotermas, que estas al mismo tiempo que señalan las direcciones de los vientos y de las lluvias, van a señalar también las zonas más contaminadas de una zona, de una ciudad, por ejemplo. Entonces, si yo conozco este tipo de información, yo no voy a invertir en un lugar en el que vaya a exponer a mi familia a unos índices muy elevados de contaminación, ¿verdad? O sea que toda esta información que se ha venido generando a través de, bueno, llamándolo el gobierno en general, pero principalmente a través del INEGI, que es el responsable de todos estos procesos, ¿sí? Ya la tenemos nuevamente, insisto, ya la tenemos libre, la tenemos ya accesible a través de la red, y esto lo que nos llevaría solamente es enseñar al profesionista cómo pudiera a través de tendencias, a través de modelos econométricos, que nos permitiera llegar a precisar a través de entrar con el método inductivo, que me permite ir de lo general hacia lo particular, para poder realmente incidir. ¿Cuál es el riesgo que tiene cuando yo voy a invertir, cuando yo voy a desarrollar un producto, un proceso? ¿Cuál es el riesgo que tengo, sobre todo donde estamos instalando aquello, ¿no? Sí, tomando como base el riesgo de inversión desde el punto de vista empresarial, al realizar un avalúo de una empresa en postproducción, nosotros tenemos que echar mano de todo lo que haya alrededor para poder tener una base de datos completa, y no nada más desde el punto de vista del valor de los bienes, sino de la incidencia de dónde llegan los insumos de los mercados más cercanos y cómo va a incidir esta empresa en el mercado local, desde la cuestión de la generación de empleos, las cuestiones de la contaminación y sobre todo los protocolos para obtener las materias primas. ¿Sí? Hay información, por ejemplo, en la Zagarpa, que nada más vemos a veces a cómo está el kilo de carne, de vaca, de becerro, de todo eso, pero hay información que se genera a través de otras áreas de la misma secretaría para ser utilizadas. Entonces, si nosotros encontramos a
algún tipo de protocolo que nos permita integrarlo al proceso de evaluación de una empresa en postproducción, pues nos agiliza mucho el proceso y nos los aligera. Claro, sin dejar de lado que para todo proceso evaluatorio nosotros utilizamos también el método científico. Si regresamos un poco al curso, a este curso que prácticamente estaríamos hablando de 30 horas en 4 sesiones, sí. ¿Qué es lo que debe llevar el participante? Pues para empezar, los conocimientos básicos de cartografía y saber de que cuando uno hable de un modelo econométrico, ellos ya sepan qué es eso y cómo desarrollar un modelo econométrico, ¿sí? Si yo les hablo de un sistema de matrices, un sistema matricial de 4x4, de 4x8, de 10x16, de 10x24, que ellos sepan de lo que se está hablando, ¿sí? Y que si yo hablo, por ejemplo, del modelo de valoración multicriterio o multifactor, que ellos también sepan de lo que se está hablando, para que puedan integrar la información y generar ellos mismos sus propios factores o un criterio adecuado. Por ejemplo, si yo tengo toda la información de una zona metropolitana, hablando de la sede aquí en Guadalajara, algo que se ha venido abordando en distintas áreas de las ciudades, sobre todo las ciudades medias, también es la conectividad. La conectividad incide directamente en el valor de un bien. Por ejemplo, en un desarrollo habitacional, la conectividad es importantísima para que su producto se venda. Porque no va a ser lo mismo que yo invierta en un fraccionamiento que voy a tardar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas en llevar a mis niños a la escuela, en ir al mercado, en ir al supermercado, en ir y trasladarme a los sistemas de salud. Si tengo una conectividad efectiva y fluida a los vías de comunicación primarias y secundarias, pues mi producto que voy a vender en el fraccionamiento va a tener más aceptación porque voy a tener más movilidad dentro de la urbe, ¿sí? Dentro de la zona metropolitana. Son factores que nosotros tomamos en cuenta. Y igual, en una simetría radial, hacemos un análisis estadístico, pero factorizamos cada uno de los componentes del sistema de análisis en radios distintos, de 200, 500, 1500, 2000 metros, para ver cómo van cambiando a distintas distancias estos elementos que van a integrar una base de datos que nos van a dar factores que inciden directamente en el valor. Estos factores pueden ser negativos o pueden ser positivos, dependiendo de cómo nos arrojen los resultados en los estudios de campo a los distintos radios de acción, ¿sí? O radios de afectación o radios de incidencia, como le querramos llamar. Regresando nuevamente, yo insisto en el curso, regresando a este curso, aparte de esos conocimientos, ¿habrá que llevar computadora? ¿Habrá que llevar algún instrumento que permita trabajar ahí? No, computadoras nos las proporcionan, están disponibles. Lo único que podrían llevarse es una unidad de memoria, una USB, para que respalden la información que vayan generando durante el taller, ¿verdad? Aunque toda esta información va a quedar respaldada en la máquina. Entonces, ya una vez que nosotros terminamos el curso, esas máquinas se resetean, se borran y quedan en blanco para otro taller, otro curso que organicemos. También ahí en el taller vamos a ver el sistema de conversión de coordenadas TME, transversa modificada ejidal, a coordenadas UTM. Eso lo vemos en un ratito. Pero lo más sustancioso, lo más nutritivo de este curso taller es el conocer cómo agarrar esa información y la vamos a clasificar y vamos a utilizar métodos.
O sea, en realidad lo que estamos haciendo aquí es transformar esa información, dándole funciones para que esto sea útil en el proceso evaluatorio. Lo que hemos venido, lo que se maneja mucho aquí en el centro, es cómo transformar esa información en conocimiento. Así es. Ese proceso de generar conocimiento nos lleva ahora que el perito lo que toma esa información y la lleva a que sea útil en todo este trayecto. Sí. Y que eso realmente adquiere el valor. De otra manera, ahí está la información, no se usa y costó mucho llevar a sistematizar toda esta información, ¿no? De hecho, esta información, si se tiene la información, pero no tienes el método de cómo transformarla al conocimiento, esa información la envías a una carpeta que se llama la carpeta de los tiliches, en donde vamos a mandar toda la información que no ponemos en práctica. Entonces, información que no pones en práctica se va a la carpeta o al cuarto de los tiliches, en donde nunca la vas a volver a rescatar porque ya las necesidades en cuanto a la actividad profesional no las vas a enfocar a eso. Cuando se brinda la oportunidad de tener este conocimiento, hay que tomarlo, pero de inmediato hay que ponerlo en práctica, ¿sí? Porque si no, pasa como esas materias que llevamos en la secundaria, en la preparatoria, que jamás en la vida las hemos vuelto a tocar, porque nuestra actividad profesional, o más bien desde esa formación, nunca nos enseñaron cómo utilizarla. ¿Para qué nos iba a servir? Bueno, los tiempos en esto de transmisión son limitados, son finitos ahora sí. Y lo que yo quisiera es señalar que este proceso nos lleva a nosotros a poder, parecería que estamos hablando de años luz, cuando hablo que hace 25 años no teníamos información y teníamos que hacer croquis a mano alzada. Ahora podemos definir muchas cosas previamente, antes de ir a ver el predio. Y sobre todo lo que nosotros estamos buscando es cómo acercamos más al experto a que sepa utilizar toda esta información y transformarla en conocimiento. ¿Sí? Bueno, quisiera también aprovechar estos minutos para informar que en la segunda quincena, prácticamente el último miércoles de noviembre, vamos a hacer una sesión informativa donde vamos a hablar sobre las maestrías que damos, tanto de evaluación de bienes como de evaluación de empresas e intangibles, y la maestría que tenemos de finanzas para nuestro próximo inicio, que parece lejano todavía, que es a principios del 2020, del 2020 que dicen ahora, ¿sí? Y para eso nosotros siempre hemos procurado rifar ahí unos porcentajes de beca para todos los participantes y que puedan de alguna manera participar en todo este proceso. No me queda más que agradecerte, Adolfo. Yo creo que cuando nosotros diseñamos aquella vez, hace ya algunos años, aquella materia que se llamaba cartografía e instrumentos de medición, sí, bueno, pues esto ha venido evolucionando y ahora hablamos realmente de otros elementos, otros conceptos totalmente diferentes, pero que seguimos llamando a la materia de cartografía e instrumentos de medición, porque en el fondo lo que nosotros estamos en realidad es usando todo lo que el Estado, lo que de alguna manera se ha venido generando para hacer más accesible, o podemos llamarle, para que el perito tenga más precisión cada vez en todo lo que hace. Que sea más profesional su actividad. No sé si tengamos preguntas, Cecilia. No. Y no me queda más que agradecerte. Muchas gracias, estoy a la orden. Muchas gracias.